Buenos días, buenas noches, no sé a qué horas vayan a ver este video. Y pues vengo a contarles que pasamos de esta escena donde padre e hijo se reúnen, donde titiritero y títere se unen en lo que es la verdadera campaña o el verdadero candidato que estaba por detrás. La señora Lina Garrido lo expresaba de esta manera, decía que le erizaba la reunión entre padre e hijo, entre jefe de campaña, entre titiritero y títere, y pues ella en su perorata decía que le erizaba esta señora que fue mencionada, vale la pena recordarlo, por el señor Juan Carlos Pinzón de tener presuntos vínculos con el ELN. No sé por qué Pinzón presuntamente hablaba de esto, pero pasamos de esta escena donde padre e hijo se reunían a esta escena familiar. Señoras y señores, la Corte Suprema de Justicia ratifica la condena en contra de el hermano del señor Álvaro Uribe Vélez por el tema de los 12 apóstoles. Entonces, este señor había presentado pues ante la Corte una apelación para que lo dejaran libre. Pero la Corte Suprema de Justicia le decía lo siguiente: la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirma la condena de 28 años y 3 meses de prisión en contra de Santiago Uribe Vélez. La decisión se conoce luego de que el Tribunal Superior de Antioquia determinara que el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez cometió los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. La investigación determina que participó en la conformación, señores, del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles y en el crimen de un conductor de bus en Antioquia. Recuerden ustedes que el tema de los 12 apóstoles fue algo que pasó en Yarumal, Antioquia, más exactamente en la finca La Carolina, donde este grupo paramilitar se reunían ya podemos decirlo de esta manera, con el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y que hacían unos listados donde luego salían a quitarle la vida a la gente. Tenían tratos con grandes empresarios, tenían tratos millonarios con comandantes del ejército, comandantes de la policía, para ellos poderse mover libremente por toda la región. Aparte de esto, esta gente, había un comandante que le decían el capitán Represa, y los acompañaba también, se decía, un cura, el cura del lugar, era que el que básicamente decían en una investigación que el otro día salió en revista Raya, se decía que el cura del pueblo era quien básicamente decía quién se iba a morir en ese entonces. Decían las personas, los testigos, que cuando el cura se reunía en la cafetería del pueblo, se sabía que iba a haber un fallecido. Este tema ha sido muy conocido, muy conocido, el tema de los 12 apóstoles, pues por todos los delitos que esta gente cometieron. Se hablan en más de 500, más, menos, podría equivocarme, pero creería que son más personas que les quitaron la vida con lista en mano. Pero ¿qué decía el señor titiritero? ¿Qué es lo que decía? Claro que le vamos a dar micrófono a las 7 de la noche. Este señor subía este video y mencionaba estas palabras. Mi familia está muy abatida. Yo creo, con todo el respeto, que es muy injusto. Ese grupo de los 12 apóstoles primero dijeron que tenía un sacerdote que era el jefe, lo absolvieron, se murió. Después... Y no solo eso, decían que el sacerdote patrullaba con los paramilitares y cargaba una pistola, dicen los testigos. Tuvieron muchos comerciantes presos, unos de ellos defendidos por el doctor Jesús María Valle. Qué curioso que mencione a Jesús María Valle. Vamos a hacer un paréntesis acá, muchachos. Recuerdan ustedes que la Fiscalía General de la Nación, en una investigación que salió hace poco, se decía que habían unos jueces y unos fiscales reunidos porque a este señor parece ser que lo van a llamar a indagatoria por el tema de la muerte de Jesús María Valle, defensor de derechos humanos, y por
el tema de la masacre del Aro y la Granja. Recordemos que estos casos mencionados son casos que no prescriben por ser delitos de lesa humanidad. Pero se decían en la investigación, en señal investigativa, que al señor Granados, el abogado de Álvaro Uribe, darse cuenta de lo que estaba pasando, inmediatamente corrió para detener ese llamado a indagatoria y que ese llamado no se hiciera en tiempo electoral. Hágame el favor, parece ser, presuntamente, eso fue lo que pasó en la fiscalía y este señor, pues claro que parece ser que lo van a citar y posiblemente, presuntamente, lo vayan a imputar por esos delitos porque los testigos dicen que este señor sí tenía conocimiento y que después de que Jesús María Valle Jaramillo entablara las denuncias de que este señor tenía conocimiento cuando era gobernador de Antioquia de lo que había pasado o lo que estaba pasando en el Aro o lo que iba a pasar, porque primero fue lo de la Granja, luego fue lo del Aro y que este señor tenía pleno conocimiento y ahí fue donde le quitaron la vida a Jesús María Valle y parece ser, según las investigaciones, presuntamente, aquí tenemos que hablar de presunto, es que este señor tenía conocimiento de eso y todavía no lo han llamado a indagatoria. Vamos a esperar que pase este tema electoral y vemos a ver qué pasa. A todos los absolvieron, ninguno acusó a mi hermano y ahora parece que mi hermano es condenado que por el asesinato de un conductor, Camilo Barrientos, cuando en el juicio un exagente de policía responsable de ese asesinato acusó a un mayor, Meneses, de que había conseguido los sicarios y nada tenía que ver eso con mi hermano. Es que es muy fácil vender una narrativa. Pues, a ver, trabajaban con la fuerza pública, se dice que habían millones de pesos pagados para que todo esto se moviera. Mejor dicho, la condena está, señor Álvaro Uribe, la condena está. La Corte Suprema, la justicia le sirve siempre y cuando falle a su favor, pero claro que sí, eso siempre va a ser de esa manera. Pero María José Pizarro le recuerda al gato de la Aspriella que era lo que decía por allá en el 2024. Y de la Aspriella decía en el 2024, décadas de narrativa y propaganda mamerta se derrumban con pruebas. También se hace justicia cuando se absuelve al inocente. Santiago Uribe pasó la mitad de su vida defendiéndose de un montaje. Pues no es un montaje. Entre ellos se entienden. Entre ellos se entienden. Ya la Corte Suprema dejó en firme la condena contra este señor. Ya no hay nada que hacer. Y pues, a ver, vamos a seguir eligiendo a quienes defienden precisamente estas atrocidades en el país. Yo sé que esto no causa nada, muchachos. Esto no causa nada en el votante común, en el votante de derecha dogmático. Esto no va a causar nada, porque ya hemos visto que el tema de la moralina, eso no funciona, porque vemos cómo eligieron y siguen firmes con este señor Abelardo de la Aspriella, aunque el señor Donald Trump, este señor que es mencionado en los archivos de Epstein más que Harry Potter en su propio libro, y no les importa que un tipo tuviera una banda de caníbales donde asaban las personas, incluso aquellos de brazos, los asaban y luego se daban un banquete, se bebían su sangre y todo lo que usted se pueda imaginar. Y esto ya parece ser que ya no importa. Ya no importa. Inclusive tampoco importa que el señor de la Aspriella inclusive se declare abiertamente que de vez en cuando se le moja la canoa. Eso ya es irrelevante. Eso es irrelevante. Pero lo bueno de todo esto es que ya esa moralina ya no nos la pueden vender, señores de derecha. Ya no nos pueden vender una moral superior, porque ustedes se han tenido que tragar unos sapos, muchachos. Esta gente se ha tenido que tragar unos sapos. Es que imagínese usted, llega el señor Donald Trump, que tiene destruido su país,
económicamente. Es un tipo que está acabando con todo lo que antes llamábamos, mejor dicho, el orden natural de las cosas, el mundo basado en reglas. ¿Cuáles reglas? Ya ahora prima la regla del poder. Hemos visto cómo este señor Donald Trump ataca barcos en el océano, se los roban. Hágame en el favor, hágame en el favor, muchachos, se roban los barcos en el océano. Entonces, yo creo que la derecha ya no tiene moral para hablarnos a nosotros de superioridad moral, que era lo único que hablaban. ¿Dónde están las señoras que se la pasan haciendo este tipo de rosarios y todo este tipo de cosas cuando verdaderamente las cosas se les ponen en la cara? Por ahí vimos a la esposa del señor Abelardo de la Espriella haciendo un rosario en vivo. Una señora que en el país nadie la conocía y ahora es que haciendo un rosario en vivo, hágame en el favor, jugando, manoseándole la fe a la gente. ¿Y quiénes los apoyan a ellos? Las peores seres humanos y lo más tremendo es que sienten orgullo de eso. Sienten orgullo de eso. Bueno, muchachos, hasta un próximo video. Chao.